Él lo conocimos en la cárcel de menores y lo visitamos. Cuando después él salió, él decía que él quería cambiar y él empezó a venir mucho a la comunidad. Al mes, él iba a festejar un cumpleaños de uno de sus homies, de sus amigos, y pasó uno de los rivales y le dispararon en el mero corazón. Ángel es solo uno de los jóvenes que esta pareja de misioneros rescató de las pandillas juveniles. José y Célida Peñate pertenecen a una comunidad misionera ecuménica que nació en los Estados Unidos, Cambio Interno, cuyo lema es servir entre los pobres. Y fieles a ese principio, llegaron a Honduras, Tegucigalpa, para trabajar con la gente más necesitada del sector. En Estados Unidos conocimos una orden cristiana que surge en el mundo evangélico, una de las primeras órdenes cristianas en el mundo evangélico, que se llama Inner Change, que en español sería Cambio Interno. Esta surge con un deseo de ser una organización misionera ecuménica, y entonces ahí fue donde conocí a Cambio Interno y conocí a ella también. Aunque nació en el mundo evangélico, su intención era ser ecuménica, y resulta pues que uno de ellos estaba estudiando para ser un pastor luterano cuando sintió el llamado de Dios a regresar a la Iglesia Católica, y ahí es donde comienza el camino ecuménico para esta organización, y que fue una gran bendición tanto para ellos como para nosotros, ¿verdad? Porque abrió las puertas para los católicos. Ahora somos una tercera parte de de todo el conjunto de misioneros de Inner Change, que estamos esparcidos en 14 países del mundo. El ecumenismo es un llamado que tenemos, ¿verdad? Y que gracias a Dios con el Papa Francisco hemos sentido un reforzamiento de este llamado, pues, a la vida ecuménica, ¿verdad? Entonces, aquí estamos. Y también nuestros hermanos misioneros de Cambio Interno admiran mucho al Papa Francisco. Ahora que desde que él se hizo Papa, ya ha ido a muchos lugares y ha demostrado que andar con los pobres y hacer la misión, todo, como nuestros hermanos lo admiran bastante. En Tegucigalpa trabajan conjuntamente con otras personas de la iglesia comprometidas con la misma causa, con quienes han aunado esfuerzos para evangelizar en los sectores más pobres de la ciudad y llevarles también el alimento material. Al principio cuando llegué pues estaba con la comunidad, ya después para poderme quedar acá y renuncio a la comunidad y decido quedarme pues sola, y pido permiso en la arquidiócesis para quedarme. Y acá ahorita actualmente trabajo especialmente con los proyectos de prevención de violencia. Soy voluntaria en el Centro de Alcance Nueva Capital. Yo llegué el 29 de agosto y el Centro de Alcance fue inaugurado el 21. Y a la semana siguiente yo ya estaba de voluntaria. Entonces prácticamente llevo los 4 años acá siendo voluntaria en el Centro de Alcance, en acompañamiento con los jóvenes. Soy asesora espiritual del movimiento de encuentros de promoción juvenil y acompañante espiritual del grupo juvenil. El padre Alexis Melgar, que es el párroco, me indica que acá es una zona que hay mucha violencia, ¿verdad? Y dado el interés que yo tenía, me decía que es ideal, aunque me dice que es ideal, pero en su sentido del humor un poco irónico, ¿verdad? Él decía que si quería que me mataran, que viniera para acá, ¿verdad? Entonces, pero en mi corazón como que Dios puso eso, ¿no? Ir a la nueva capital. Entonces, subo a la nueva capital en enero del 2012 con 2 ideas. Una, de llegar a la colonia nueva capital, y la otra, de convocar a los jóvenes. Y pues compartí una amistad de más o menos 3 años con esta gente. Sí, nos hemos sentido muy apoyados por el padre Alexis, porque él desde su vocación sacerdotal misionera pues comprende nuestro llamado misionero, y nos sentimos muy apoyados. Realmente, como nos explicó él, mira, para mí lo más importante es que ustedes vivan su carisma y trabajemos en colaboración, y eso es precisamente lo que hace fuerte el equipo misionero aquí en esta área, la colaboración, ¿verdad? Y que cada uno desde nuestro carisma
podamos servir a esta comunidad a la cual Dios nos ha llamado, pues. Cambio Interno trabaja por la evangelización a los más marginados, y para ello han establecido 3 frentes basados en el texto bíblico de Miqueas 6:8. Amar misericordia, hacer justicia, caminar humildemente con Dios. Entonces nuestra organización nos pide que si Dios nos está llamando a servir a un barrio pobre, tenemos que vivir allí, pues, para poder encarnarnos en cierta manera, ¿verdad? Con la gente, pues sentir con ellos, vivir con ellos, comer, celebrar todo lo que Dios está haciendo con ellos. Entonces, de esa forma es que cuando uno decide trabajar con un grupo de personas marginadas o un barrio, tenemos que vivir ahí. Jesús, desde que nació rodeado de gente pobre, pues humilde y despreciada o marginada, creció, anduvo entre los pobres y marginados, y hasta el día de su muerte estaba con aquellos marginados, aquellos que la sociedad siempre ha marginado, y murió dentro de ellos. Como misioneros, proclaman el reino de Dios entre los pobres, barrio por barrio, por medio de la formación de líderes para poder sembrar iglesias y transformar comunidades. El objetivo es que llegue la palabra de Dios hasta el último rincón y que también que surjan líderes y que haya más, que se esparza la semilla que es la palabra de Dios en todos los rincones, en todos los lugares del mundo, especialmente los más marginados. Por eso se llama cambio interno, decía inner change among the poor, como cambio interno entre los más pobres, entre los más marginados. Entonces eso es lo que tratamos, de estar con los más marginados, que conozcan que Dios existe, que Dios los ama, a pesar de vivir en la miseria y todo, pero que no se desesperen, que ahí está Dios. Muchos son los testimonios que esta pareja de Cambio Interno ha palpado a lo largo de su tiempo en Tegucigalpa. Ellos han recibido en su casa a muchos jóvenes que han salido de las pandillas o de situaciones de riesgo. En Honduras, los índices de violencia son altos. La situación de pobreza en algunos lugares es extrema. Por esta razón, Célida ha tenido la iniciativa de crear un comedor infantil. Ella nos cuenta la situación de los niños del sector. Tantos niños que han llegado ahí a la casa, a la iglesia y aquí en la escuela, he visto unos niños que están desnutridos, están con anemia, que van a pedirme un vaso de agua para llenar su estómago y no han comido nada. Y yo les he preguntado, cuando llegan a pedirme agua, ¿ya comiste algo? No. ¿Qué has comido en todo el día? Nada. Entonces eso me ha tocado mucho el corazón y he estado orando fuertemente de qué podemos hacer para que estos niños por lo menos tengan alguito que comer. Y pues tanto oración, gracias a Dios, una pareja amiga de nosotros que supo de estos niños, nos han donado unos fondos para estos niños. Entonces yo estoy tan agradecida con Dios de que tenemos, ahora sí me siento contenta de ofrecerles no solo un vaso con agua, sino que ofrecerles una sopita que les alimente, que les llene, que sea nutritiva. Para Dios quiera, mi esperanza es que salgan que no tengan anemia, que no tengan parásitos. Ahorita les damos medicamentos para los parásitos y para que se alimenten bien y pues que no sufran de hambre y que vean la mano de Dios, porque no solo les doy alimento, sino que también nos ponemos a orar, dan gracias a Dios por el alimento, porque Dios nos los deja, dan gracias a Dios por todo y después de dar gracias, comemos. En Honduras, una pareja ha llegado para trabajar con los más pobres de los sectores más desprotegidos y peligrosos de la ciudad de Tegucigalpa. Esta pareja pertenece a la organización misionera Cambio Interno, una organización interdenominacional que nació en Estados Unidos. Nuestro fundador tiene una frase que dice: es posible que de mente no podamos unirnos, pero eso no quita que de corazón nos podamos unir. Y creo que ahí hay bastante sabiduría. Entonces,
cuando nos juntamos, pues oramos de las distintas formas y procuramos ser lo más diverso posible. Yo siento que especialmente cuando estamos en oración y todos juntos, siento el Espíritu de Dios moviéndose entre todos nosotros. Como no importando qué religión somos, pero lo más importante es el amor que nos tenemos y el amor de Dios que fluye en todos nosotros. Entonces desde temprano es unas alabanzas, orar, cantar, y tenemos salmos muy bonitos, y eso es lo que más nos gusta y nos une, esa intimidad con Dios, todos juntos como hermanos, como una sola iglesia. Porque dos son mejores que uno, y tienen mejor paga de su trabajo. Este texto bíblico se hace realidad en las vidas de José y Célida, esta pareja de misioneros originarios de El Salvador y México respectivamente, pero que se unieron para cumplir un propósito en sus vidas y trabajar mancomunadamente por la gente de Honduras. Si nosotros genuinamente nos amamos entre nosotros, allí en esta organización, ese amor se traslada al lugar donde estamos haciendo ministerio, porque entonces ya sale como por inercia, sale por rítmico, o sea, sale porque es nuestro estilo de vida, empezamos a involucrar a otras personas, inclusive evangélicos, porque llevamos ese mismo sentir. Miren, lo más importante aquí es amar y no estar distinguiendo. En San Francisco, como trabajamos con las pandillas, ¿verdad?, con miembros de pandilla, entonces ellos están constantemente peleándose entre pandillas, ¿verdad? Entonces es ilógico llevar el mensaje de Dios si nosotros los evangélicos y católicos estamos desunidos. Entonces llevamos esa noción, pues, de que el amor es uno, el amor de Dios es único. Entonces pudimos trabajar por 15 años en ese ministerio juntos, evangélicos y católicos, porque lo más importante es amar a estos chicos y chicas. José y Célida decidieron casarse con un propósito, más allá de tener solo una compañía. Había que estar seguros de que unir sus vidas estaba en la voluntad y en los propósitos de Dios. Sí, bueno, resulta pues que entro yo a la organización misionera y un año más tarde entra ella. Y entonces con el mismo sentir de trabajar con estos jovencitos y jovencitas de las pandillas latinas allá en San Francisco, ¿no? Sí. Sí, yo cuando sentí que Dios me estaba llamando, ya lo había sentido cuando tenía 15 años, pero después lo había como olvidado, apartado, porque, bueno, por razones que no me pude ir, como quería ser monja, no pude, entonces ya lo aparté de mi mente, pero después, con los años, ya estando en Estados Unidos, sentí otra vez el fuego, el ardor aquel de Dios que nos estaba llamando a hacer algo, y empecé a decirle a Dios, abre las puertas y dime a dónde puedo ir, dónde puedo servir, a quién, cómo. No tenía tantas preguntas, pero siento que Dios me guió y me llevó a una iglesia que se llama San Pedro, y en esa iglesia San Pedro, pues fue de Dios, yo siento todo fue de Dios, que encontré a Nate, Jenny y a José, los tres que ya estaban yendo a la cárcel de menores. Entonces ahí fui que, cuando ellos me invitaron, para mí fue como la respuesta de Dios a hacer un ministerio con alguien que realmente necesita escuchar el amor de Dios, la palabra de Dios, y estar acompañando. Y fue que, sí, claro, yo quiero ir. Fue Dios mismo que me abrió esas puertas y entré. Entonces en eso él era el líder, el encargado de darme para el entrenamiento para empezar a la juvenil. Y ya un año más tarde ya me habló para novia, y le dije, no, espera, todavía no estoy lista. Y otro año después me habló, y así hasta que después dije yo, Señor, guíame otra vez, mándame señales si sí es el hombre que tú mandas para mí, porque yo no quería a nadie, yo quería estar solo sirviéndole a Dios, pero dije, Señor, si tú me lo pones en el camino, es porque tú quieres, ¿verdad? Pero si no, retíramelo. Impresionante es que, como yo era mamá soltera, llegó mi niña con una flor roja, pero una morada a la par. Entonces para eso fue una respuesta, como una flor roja de amor, pero también una hoja de oración y penitencia, que es el morado, que significa para mí pues oración y penitencia. Entonces dije yo, ay Señor, sí, yo digo que sí. Entonces ya fue cuando le dije a él, no, pues
ya me volvió a hablar, le dije que sí, está bien y ya empezamos a salir juntos. Pero ya habían pasado 4 años. Esperar 4 años. Sí, sí. Mira. Tenía que estar segura, al menos. La colonia Nueva Capital, ubicada dentro de la ciudad de Tegucigalpa, es uno de los barrios más peligrosos de Honduras. No es raro encontrar muertos en sus calles o escuchar disparos durante el día. A este lugar precisamente llegó esta pareja de misioneros para trabajar con jóvenes pandilleros y vendedores de droga. Mire, fíjese que empezamos trabajando con las pandillas, ¿verdad? Latinas le digo, pero a medida iba avanzando los años, conocimos que empezaron a llegar a nuestro ministerio muchachos jovencitos hondureños que vendían la droga. Y entonces, inicialmente, pues yo tenía claro que tenía que trabajar con estos muchachos de pandilla. Entonces, vendedores de droga no estaba en mi lista de atenderlos, pero poco a poco fui comprendiendo que ellos eran parte de nuestro ministerio también, ¿verdad? Entonces, decidimos fundar otro equipo misionero que fuera donde ellos vivían. En realidad, el voto de simpleza, reconocimos pues que hay muchas órdenes en historia que han dado el voto de pobreza y nosotros considerábamos que no estábamos a esa altura de cumplir un voto de pobreza, pero sí un voto de simpleza que diga que vamos a tener lo que necesitamos para vivir y para hacer nuestro ministerio, pero vamos a evitar tener lujos excesivos, pues, y vivir pues de acuerdo a lo que la población con la que estamos sirviendo, pues, para que estemos acorde con los niveles pues de la comunidad que servimos. Trabajar con jóvenes pandilleros y además involucrados en el microtráfico no es una tarea sencilla. Pero en Honduras Tegucigalpa, José y Célida Peñate, miembros de la organización misionera Cambio Interno, están involucrados profundamente con la labor de rescatar a estos chicos de las calles y de un futuro incierto. Su trabajo comenzó en los Estados Unidos y continuó en Honduras como una respuesta a sus propias oraciones. Sí, y conocimos a los jóvenes que vendían droga, los jovencitos, entonces decidimos movernos para Oakland, que es la otra ciudad donde ellos viven. Ahí tuvimos, bueno, yo diría, tuvimos muchos hijos, porque vivían con nosotros en la misma casa o entraban y salían, y teníamos bastantes jóvenes. Y lo que me llamó mucho la atención que algunos se iban de aquí y nunca más sabían de sus mamás, ni sus papás, ni nada, su pariente. Perdían contacto con su familia. De eso nos preocupó y más a mí como madre. ¿De dónde está tu mamá? ¿Y qué sabes de tu mamá? No sabía nada, ni la mamá del hijo, ni el hijo de la mamá. Y entonces decidimos venir juntos a Honduras a buscar a las familias, a buscar a las mamás. Y ahí fue que recorrimos muchos lugares aquí en Honduras y era tan, bueno, me conmovió tanto que las mamás no sabían a veces qué había pasado con su hijo, pero a traerle fotos, a traerle la razón y todo, se ponían a llorar y llorar, era un llorar de la mamá, descubrir que su hijo está vivo, que su hijo está bien, que está con nosotros, que está dando pasos para un cambio de vida, y porque nosotros le explicábamos que realmente lo conocimos en la cárcel, pero ha salido, está haciendo mejor. Y entonces aquí en la Nueva Capital venimos por 2 jóvenes hermanos, entonces vinimos a ver a la mamá. Y ellos dos, o el más chico decía, yo ya no quiero ir a Honduras, ahí en la Nueva Capital es un infierno, decía, es un infierno donde viven, mi familia está viviendo y es difícil vivir ahí. Empezamos a orar bastante por este lugar. Señor, manda misioneros, manda personas a la Nueva Capital para que ya no sea un infierno. Y mire, con el tiempo, tanta oración y todo, y Dios envía pues al padre Alexis, a Ana Beatriz, a las monjitas, y nos manda también a nosotros. Digo, pues, Señor, tanta oración de que mande a la Nueva Capital, porque venimos a recorrer todo, a ver dónde Dios nos llamaba, pero realmente sentimos que aquí era el llamado. Entonces yo creo que también Dios responde y nos envía también a nosotros a la Nueva Capital. A lo largo de su vida han conocido muchos chicos que han salido de las calles, pero hoy nos cuentan la historia de Ángel, un joven que trabajó mucho por acercar a sus compañeros de pandillas a la iglesia. Los resultados fueron inesperados.
nombre es Ángel, Miguel Ángel, pero le decíamos Ángel. Él, salvadoreño, su mamá es del Salvador, y él fue a parar a la cárcel por andar en pandillas. Él era uno casi de los líderes de pandillas en el área de los latinos de la misión en San Francisco, donde nos movimos, donde me tuve que mover para hacer allí la misión. Él lo conocimos en la cárcel de menores y lo visitamos. Cuando después él salió, él decía que él quería cambiar y él empezó a venir mucho a la comunidad. Y cuando él venía, él estaba viniendo, entonces él quería también que sus amigos empezaran a venir, pero no hallaba cómo jalar también a sus amigos, que nos conocieran a nosotros, la comunidad. Y lo que hizo que él fue el que nos enseñó cómo nosotros conocer de profundo a los norteños, a la pandilla. Y él nos decía, miren, ustedes traigan a todos los voluntarios y misioneros y yo traigo a todos los pandilleros. Nos juntamos y nos vamos juntos a la playa, nos vamos juntos a jugar boliche. Entonces él siempre trataba de juntar a ellos y que nosotros habláramos con ellos, jugáramos con ellos. Duró un tiempo de que ya estaba saliendo, ya había cambiado, ya no se vestía como se vestían antes, como muy cholo, así. Y él siempre estaba con nosotros. Él hizo una obra de teatro con nosotros bien bonita. Y en la obra de teatro, esta parte me gusta porque actuamos. Y él era uno de los que se iba a morir, supuestamente en la obra él moría y se lo llevaba el diablo. Y a los otros los rescataba pues un misionero y los ángeles. Pero él ya lo llevaban y se levanta y sale y supuestamente él tenía que morir, pero él no. Se levantó y sale y dice, ahora soy libre. Ahora soy libre, porque me tocaba cantar a mí y él se levanta conmigo y canta conmigo. Y ya después de la obra le decimos, hey, pero tú tenías que haber estado muerto. Y dice, no, pero yo quería estar ahí. Al mes, él iba a festejar un cumpleaños de uno de sus homies, de sus amigos, y pasó uno de los rivales y le dispararon en el mero corazón. Pero en eso llegó la ambulancia y todo, se lo llevaron, murió en el hospital. Y lo interesante es que eran de la pandilla de él, pero llegaron todos los pandilleros y llegamos toda la comunidad a su funeral. Y muchos de los jóvenes que él trataba de jalar con nosotros cambiaron, como unos 10 o 12, cambiaron totalmente por ver el testimonio de él y ver que cuando fuimos al velorio y al enterrarlo, cuánta gente fue. No siempre comprendemos el porqué de las situaciones en la vida, pero definitivamente la muerte de Ángel, además de ser una pérdida dolorosa y lamentable, paradójicamente trajo esperanza y desafío para quienes lo conocieron. El que mató a él, el que lo asesinó, estuvo en la cárcel, estuvimos yendo porque la mamá nos pedía que la acompañáramos a la corte y todo. Y el joven era jovencito, 17 años, y él estaba en la cárcel, le dieron por vida en la cárcel. Pero entonces fue difícil, era difícil, pues poco a poco íbamos sanando y viéndolo y todo. Pero ahora ese joven que está en la cárcel, él está haciendo ministerio, ayudando a otros, porque dice, yo tronqué la vida y el ministerio de un joven. Ahora yo tomo el papel de Ángel y ahora yo voy a hacer el ministerio que él dejó de hacer. Y él está evangelizando en la cárcel, desde la cárcel. Proclamemos la palabra de Dios con alegría, que llevemos alegría a los más tristes, a los más marginados, a los más necesitados. Y que el único es Dios que nos va a ayudar y Él es el que nos da la energía de seguir adelante, de seguir pues en esta vida que a veces es tan difícil, pero hay que dar esperanza en medio de todo el dolor, en medio de ver las llagas de Jesús en estos lugares tan pobres, pero Dios es el único que nos ayuda y nos lleva pues adelante. No son muchas las personas que ofrecen su vida al servicio de los demás, a los más necesitados. Los que sí lo hacen se despojan de riquezas materiales, de sus familias, de su tierra. La recompensa está en ver rescatada una vida, en alimentar al hambriento y en dar esperanza al que ya no tiene ninguna. Que nuestros tesoros los hagamos en los cielos, sirviéndonos los unos a los otros.
el único camino, la única camino, salida, verdad es Jesucristo, y es el único que nos transforma. Estemos como estemos, seamos pobres, seamos ricos, pero al final el único camino es Dios.